Sí, porque estamos a la expectativa de la resolución del juez Casanelo respecto a las varias imputaciones por fraude, administración fraudulenta contra líderes de movimientos sociales. Bruno. Sí, ¿cómo están? Buenos días. A ver, el juez federal Sebastián Casanelo procesó a Eduardo Beliboni por defraudación millonaria al Estado Nacional. Es una administración fraudulenta, lo que entiende realizó el líder del Polo Obrero. A ver, ¿qué es lo que determinó el juez federal Sebastián Casanelo? Es que se desvió al menos 40 millones de pesos a un grupo de empresas que el Polo Obrero utilizó para hacer facturas truchas, justificar gastos inexistentes y ocultar el destino final de esta plata. No solamente se procesó a Beliboni, sino también a 17 integrantes más del Polo Obrero, y esta resolución del juez, que es muy importante, es muy extensa, tiene distintas patas. Por un lado, la defraudación millonaria al Estado Nacional al no haber utilizado correctamente la plata del programa Potenciar Trabajo. Sí. Pero también, por otro lado, el juez entiende que hay un grupo de dirigentes, entre ellos María Isabel Dotti, entre ellos Jeremías Cantero, el número 2 del Polo Obrero, que también fueron procesados por las actividades de extorsión a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, por sacarles la plata del programa, del plan social. Cuando hablamos de 40 millones de pesos, hay que hablar de $1 millón. Exacto. Es la plata de ese momento, porque ahora con el tema de la inflación y todo esto cada vez suena menos. Creo que se va a ensuciar las manos. Nos preguntamos si Beliboni en realidad tomaba como rehenes a los pobres. Cuando nosotros decíamos esto, que había marchas, nos preguntábamos si tomaba como rehenes a los pobres, y nos decían facho, gorra, gorila. Ahora lo que dice el juez Casanelo, ¿qué es, Lore? Bueno, ¿Hay pruebas? Hay pruebas, no sé si tomar de rehén a los pobres, pero sí hay pruebas de una administración fraudulenta de los bienes, o sea, de robarle. del recibo. Varias cuestiones. Claro, de robarle a los pobres. Sí, a ver, en Al parte Estado. sí, porque a ver, varias cuestiones. ¿Qué significa un procesamiento? Lo que entiende el juez es que hay prueba suficiente para entender que Beliboni realizó en este caso el acto que se le achaca, que es defraudación millonaria al Estado Nacional. En el caso de los otros dirigentes del Polo Obrero, entiende que hubo defraudación millonaria al Estado, pero además también extorsión a los beneficiarios de los planes sociales. Eso es cruel. Digamos, por supuesto, Extorsionar porque a un pobre es cruel. en algunos casos le sacaban 2.000 pesos del plan, en otros casos 5.000. Esas famosas cápitas después se dirigían a la imprenta Rumbos, que es una de las imprentas que está en la mira de la justicia. En otros casos se les cobraba por los alimentos que, por supuesto, eran gratis, que los repartía el Estado Nacional. Había toda una serie de maniobras. Mirá, ¿cuáles fueron las empresas que, según la resolución del juez federal Sebastián Casanelo, se utilizó para de alguna manera ocultar la plata del Estado Nacional? Imprenta Rumbos, que ya la hemos mencionado acá en reiteradas oportunidades, que es la imprenta del Polo Obrero, tiene sede dentro del Partido Obrero. Es una empresa que, además, para los investigadores, no tiene sede social, es una empresa trucha, que no tiene actividad, no tiene historial en el mercado. Luego se utilizó Coxtex, que es una empresa que desde noviembre de 2020 fue catalogada como trucha por la FIP. En esto no hay ningún tipo de discusión. Acá, digamos, no hay un elemento que Beliboni pueda decir, no, yo sabía que la empresa era real, a mí la FIP me dijo, no, desde noviembre de 2020 la FIP dijo que esta empresa era trucha. Ese puede hacer el tonto, por corrupto o por lo que quieras. Pero acá los argentinos pagamos mucha plata a organismos de control. Ningún organismo de control kirchnerista / peronista se dio cuenta de que Beliboni estaba haciendo esta sinvergüenzada. Bueno, a ver, claramente no, porque de hecho Beliboni presenta una factura de una empresa que es trucha, considerada trucha por la FIP, y dentro del Ministerio de Desarrollo Social nadie dijo absolutamente nada. ¿La Oficina Anticorrupción dijo algo respecto a este manejo de los planes sociales en todos los últimos años, en los últimos 10 años? No, respecto de Beliboni, absolutamente nada. No, respecto de Beliboni nada. Pero de hecho quiero darles un dato más, porque después lo que descubre la justicia es que cuando el Polo Obrero desviaba la plata del Estado Nacional a este grupo de empresas, después llamativamente algunas de estas firmas endosaban cheques a la imprenta Rumbos, es decir, a la imprenta del Polo Obrero. La plata del Estado va al Polo Obrero, el Polo Obrero contrata empresas que después le devuelven la plata. Claro, retornan. Y con eso, ¿qué se hizo? Se financió la campaña, cree el juez federal Sebastián Casanelo, del Partido Obrero. Bien, es una cuestión semántica, porque a los fines últimos el robo es al pobre, como dice Guille. ¿Cuál es la diferencia entre robarle directamente al bolsillo del que menos tiene, robándole plata del plan social, etcétera, que usar al pobre para robarle al Estado?
porque pareciera que para ellos hay una diferencia importante, en el sentido de que no, nosotros al que menos tiene, al beneficiario, no lo tocamos, le robamos al Estado, pero en definitiva es lo mismo. No, a ver, acá no solamente se comprobó que hubo una defraudación al Estado Nacional, el que entregaba la plata, pero también a los beneficiarios de los programas sociales. Sí. Pero atención, porque ustedes decían, bueno, a ver, hubo controles, no hubieron controles en el Estado. En el día de hoy, además del procesamiento de Beliboni, se conoció que el fiscal del caso, el fiscal Policita, le pide al juez federal Sebastián Casanelo que indague a Emilio Pérsico. Nosotros habíamos adelantado acá que estaba siendo investigado Emilio Pérsico, está pero de un lado ahora, y del otro del mostrador. Claro, porque Emilio Pérsico era el secretario de la Economía Social y él era el que asignaba, digamos, los programas, firmaba los convenios, los autorizaba. ¿Qué le dice el fiscal al juez? Entiendo que no fue una maniobra del Polo Obrero para defraudar al Estado, para engañar al Estado, sino que acá eran cómplices. Pérsico y Beliboni eran cómplices. ¿Qué habla? ¿Una asociación ilícita? De hecho, a ver, la palabra que él utiliza, que el fiscal utiliza en su dictamen es matriz de corrupción. Sí. Matriz de corrupción en actos, digamos, que tenían una especie de concordancia entre lo que ambos realizaban. Él lo que dice no es que Beliboni lo engañaba a Pérsico, no, trabajaban de manera coordinada, ellos realizaban esta acción de manera conjunta. Mira, Bruno, en las causas contra Cristina Kirchner se habló en la justicia de matriz de corrupción. En la causa de los subsidios al transporte, que termina con el espanto de 11, se habla de matriz de corrupción. En esto se habla de matriz de corrupción. Arriba de Emilio Pérsico, ¿no sabía nadie del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández o Cristina Kirchner? O los ministros. No, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social. El jefe de la cartera o la jefa de la cartera. Acá en Argentina nos hicieron creer. Acá en Argentina nos hicieron creer, Bruno. Nos hicieron creer en Argentina que Amado Vudú quiso comprar la máquina de hacer billetes sin que lo supiera el Poder Ejecutivo Nacional. Y vamos a lo siguiente, en la Oficina Anticorrupción. ¿Va a ir alguien preso por no cumplir con su trabajo? Por ahora no se ha denunciado a nadie. Por ahora no se ha denunciado a nadie, pero lo que está claro y este dictamen, esta resolución, mejor dicho, importante del juez, lo que empieza de alguna manera es aclarar el panorama, porque lo que permite identificar, ustedes decían, no solamente se robó al Estado, por así decirlo, sino también a los beneficiarios, porque hay un grupo de dirigentes que ahora van a tener que responder por las extorsiones, van a tener que demostrar por qué de alguna manera le sacaban entre 2.000 y 5.000 pesos a los beneficiarios de los planes sociales. Y atención, porque en un tramo de la extensa resolución del juez, lo que dice es, se identificó el ingreso de las cápitas a la imprenta Rumbo. ¿Qué quiere decir las cápitas? Lo que cobraban por cabeza. Los 2.000, los 3.000, los 4.000, los 5.000 pesos que le sacaban a los beneficiarios. Esa plata también se introdujo dentro de la imprenta Rumbo, que es la imprenta vinculada al Polo Obrero. Lo sigue Bruno, ¿eh? Sí, claro. Vamos a seguir esta causa.